Hola queridos adultos mayores, ¿cómo les fue en el ejercicio pasado? Espero que lo hayan hecho. La idea de estarles machacando la oración o reunirse en grupo no es otra cosa sino buscar el bienestar de cada uno de ustedes. Y ese momentito de oración o de reconciliarse con su pasado o recordar ese pasado sanador era parte de eso, donde se quedaran ustedes quietos, recordando y perdonándose a sí mismos, reconciliándose con ese pasado, de tal manera que llegara el sosiego para que cuando ustedes estuvieran en la iglesia o ahí mismo en su lugar, pudieran tener esa paz, aun cuando tenemos enfermedades, porque gracias a Dios he tenido esa experiencia de ir a visitar a los enfermos de mi comunidad y muchos de ellos se la pasan ya en cama. Para ellos también son estos videos, donde puedan también disfrutar de estos videos y vivir también esa parte de limitación, que es nuestra enfermedad, que es ofrecerlo al Señor y sacar mucho provecho de esas carencias que tenemos. Ojalá que los nietos tuvieran un poquito de compasión para con ellos y acercarles estos videos a ellos. Ya tenemos un buen número de estos videos que podrían acercárseles. Y yo les recomiendo mucho a los hijos y nietos empezarlos desde que empezamos estos temas del arte de envejecer, que pudieran desde el primero írselos poniendo uno a uno hasta que lleguen hasta estos que estamos el día de hoy grabando. Dios quiera que escuchen esta plegaria que les hago a ustedes, hijos y nietos, para sobre todo aquellos enfermos que ya no pueden salir, que están en cama. Pónganselos, enseñen, díganles que se pongan a verlos, aún aquellos que están renegando de su propia enfermedad y de su propia vida. Acérquenles estos videos. Yo los invito pues a que me ayuden de esa manera, de tal manera que podamos ayudarles también a los adultos mayores, por favor, porque recuerden que esto no es fama para mí, no es fama para su servidor. Lo que he tratado de hacer es ayudar a nuestros adultos mayores a tener una vejez más digna. Igual sigo insistiéndoles en que los que pueden caminar, los que pueden moverse, pidan en sus parroquias a su párroco que forme el grupo de adultos mayores para que tengan ustedes su espacio también, donde compartan, donde vivan, donde tengan esos momentos de oración, de ejercicio, hasta de catarsis, donde puedan ustedes platicar lo que están viviendo en sus casas, en sus hogares. Pidan esos grupos de adultos mayores, seguramente les van a ayudar mucho. Bueno, vamos con el otro tema el día de hoy. ¿Qué es estos temas? Recuerden ustedes que ya estamos en ese profundizar, porque el último va a ser ya el enfrentarnos también a la muerte. Tenemos que hablar de ello. ¿Qué es lo que me gustaría que el día de hoy llegáramos? Ya la vez pasada hablábamos de un silencio que podría ser meditativo, reflexivo sobre toda mi vida, pero también sanador. Y que ese silencio nos tendría que llevar al sosiego, que ese silencio frente a Dios nos tendría que llevar a ese descanso que Jesús prometió. ¿Se acuerdan ustedes? Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les liberaré de esas cargas y les daré un yugo que es llevadero. Ahora sí se aplica perfectamente el Evangelio a nuestra vida, como siempre, pero en este caso es invitarlos a ese sosiego. Ahora, sería muy bueno que trascendiéramos, ir más allá de uno mismo. Cuando uno quita los ojos de uno mismo, entonces va más allá y descubre las riquezas que uno tiene para entregar. Al trascenderme, renuncio a aferrarme con crispación a mi propio ego y me comprometo con algo que es superior a mí. ¿Qué es lo que puede suceder? Esto puede transformarse en un sentimiento, algunos dicen cósmico, ¿no? Es decir, ir más allá, tratar de, en el caso de nosotros los católicos, es tratar de aspirar y llenarme de Dios
y sentirme en algún momento también ser parte de Dios. La trascendencia ayuda en nuestro envejecimiento a vivir más allá de los problemas, de las circunstancias que estamos viviendo, más allá, ¿sí? Cuando van a recogerse ustedes en una iglesia sosegada, algunos ancianos vuelven a establecer contacto con sus experiencias religiosas infantiles. Para otros es una experiencia más bien difusa de autotrascendencia. De pronto todo cambia un poco, puedo distanciarme de lo cotidiano, puedo olvidar mis preocupaciones y me siento completamente recogido en mí. Podemos llegar a eso. La trascendencia, según algunos autores, es ir más allá, no en un sentido metafísico, sino en el de transponer ciertos límites fijados a nuestra banal vida cotidiana. Estos mismos autores dicen que advierte a los ancianos que no llenen su tiempo con trivialidades del pasado, imitando tontamente su propia juventud. ¿Deberían acaso de llenarlo con una actitud más reflexiva? La eterna cháchara del jubilado que afirma tener menos tiempo que antes nos parece un indicio de superficialidad más que de vitalidad. Un rasgo importante de la autotrascendencia es el humor que distingue al ser humano de todos los demás seres vivos. Implica retroceder detrás de uno mismo, no colocarse en el centro en lo que respecta a su relación con el mundo, sino observarse desde fuera con una sonrisa. Al trascender se trata, en último término, de olvidarse de uno sumergiéndose en Dios, de abrirse al infinito de Dios, de la creación y sentirse sostenido por Él y en Él. Envejecer es pues un camino que debe de ser espiritual. ¿Sí? Debemos tener cuidado pues porque los ancianos no se vuelven automáticamente más creyentes, a pesar de que nuestras iglesias son frecuentadas en mayor medida por los ancianos. La fe no se profundiza en todos ellos. Hay algunos que abandonan sus creencias y otros a quienes la fe se les vuelve superficial y que de pronto expresan pensamientos ateos que nunca antes se hubieran animado a pensar. No podemos negar esa otra realidad. Sin embargo, la fe se modifica también con la vejez. Muchas veces los ancianos perciben que algunas promesas fueron demasiado optimistas, de que la fe siempre nos sostiene y que Dios siempre ayuda, han demostrado en muchos ser vacías. Deben volver a reflexionar acerca de su fe. Deben hacer frente al desafío de buscar al Dios inconcebible detrás de la imagen que se habían forjado de Él. Pero hay muchos que no aceptan este desafío espiritual y junto con las imágenes quebradas de Dios lo arrojan por la borda. No quieren saber nada más de Él. Entonces con frecuencia se vuelven amargados y decepcionados de su religión. Y yo lo he visto cuando la esposa, que por lo regular es la más creyente, dice, es que no sé, hasta hace poco íbamos los dos juntos a misa y de repente ya no, porque a veces nos amachamos, bueno, perdón por la palabra, pero nos aferramos a que Dios tiene que responder como yo le he pedido y no somos capaces de asumir estas carencias en nuestra vejez. Muchos cristianos experimentan una crisis de fe al envejecer. Comienzan a preguntarse si después de todo aquello en lo que cifraron sus esperanzas, tienen algún peso. Tuvieron experiencias dolorosas, han perdido al compañero de su vida o a uno de sus hijos, se sienten enfermos y solos. ¿Qué los sostiene? ¿Qué significa su fe? Algunos se anquilosan y se aferran tercamente a los dogmas de la niñez. Otros se apartan de la fe y no quieren saber nada de Dios porque afirman que no los ayudó en el momento que ellos lo pidieron y como ellos lo pidieron. Hay algunos, no obstante, que más allá de sus dudas buscan un fundamento firme que los sostenga. Sienten que todo lo que podemos conocer en la fe no es más que una alusión al misterioso Dios, que nuestras expresiones dogmáticas de fe no son más que imágenes, puntos de referencia para el Dios que se halla más allá de toda imagen.
A veces he escuchado a adultos mayores que se acercan decepcionados y desesperados porque han fundado toda su vida sobre la fe y ahora sienten la amenaza de perderla. ¿Qué es lo que procuramos nosotros como sacerdotes? Primero, que entren en ese sosiego, es decir, que no se sientan culpables de esto, que es un momento de desafío, es cierto, ¿sí? Pero tendríamos que empezar a ver la fe de una forma madura. ¿Cómo es la forma madura? Cuando empezamos a convencernos de que ese Dios siempre ha estado con nosotros y que estamos hasta ese momento porque gracias a Dios pudimos superar muchos obstáculos que se nos presentaron en la vida. Cuando ustedes hacen un recuento, se dan cuenta de que ahí estuvo Dios constantemente. El problema es cuando queremos permanecer siempre jóvenes y Dios no responde a nuestras expectativas. Y cuando decimos, es que yo todavía quiero caminar y todavía quiero hacer, pero ya estas piernas no, entonces Dios no me ha escuchado. No, sí te ha escuchado. La cosa que es que Él sabe que ha llegado el momento de sosiego, donde te tienes que quedar quieto y empezar a meditar ya sobre tu vida. Trascender para buscar a Dios. Oigan, ¿se acuerdan cómo le hizo con San Pablo para llegar a esa conversión? Miren, lo primero que hizo fue dejarlo inerte. ¿Qué hace? Lo tira del caballo, según la narración, y se queda ciego. No puede ir a otro lado, a menos que conozca el sentido de su vida. Y es entonces que se levanta y empieza a ver la vida de otra manera. ¿Por qué no tú te detienes? A veces el Señor tiene que detenernos para que empecemos a mirar nuestra vida de una forma distinta. Es aquí donde convertimos toda nuestra vida en una alabanza constante. Algunos dicen que es un ritualismo donde nos acostumbramos a ir a misa temprano, nos regresamos, desayunamos, nos ponemos a hacer ahí cualquier cosa, pero en esa dinamicidad que nos da el saber que Dios está ahí con nosotros acompañándonos. Eso es trascender a nosotros mismos, ir más allá de nosotros mismos. Si nos quedamos en el ego, vuelvo a decirles, como les decía la semana pasada, nos causa un conflicto interior y nos hace querer hacer y hasta exigirle a Dios que haga junto con nosotros. Y no, tenemos que ir más allá, quedarnos un poquito quietos. Y no es malo el tener algunos rituales en nuestra vida. Rituales, hablo de estos actos constantes, diarios que podemos estar haciendo. Pero acostúmbrense a hacer esos ritos que sean los que les ayude a crecer, que sean los que les ayuden a estar bien. Y yo les recomiendo desde la misa, acercarnos a la misa, llenarnos de la palabra, meditar la palabra durante todo el día. A lo mejor en algún momento ponernos a rezar el rosario, no importa que nos durmamos ahí en el sofá cuando nos ponemos a rezar el rosario, no importa. Pero empieza a hacer actos que te ayuden día con día a crecer. Los rituales, estos ritualismos siempre nos llenan de un sentimiento de hogar. ¿Por qué? Porque nos remiten al misterio que habita en nosotros mismos, que es el misterio de Dios, en cuyo hogar podemos cobijarnos. No podemos sentirnos en nuestro hogar más que ahí donde habita el misterio, donde habita Dios. Esto lo saben los ancianos que se guían por estos rituales. Aunque no puedan hacer mucho exteriormente, con solo vivir su vida en lugar de dejar que otros la vivan por ellos, dan testimonio del misterio que los trasciende. Es el testimonio de una vida consumada. Ahora tienen la ventaja, ustedes adultos que no salen de sus casas porque están enfermos, de participar ahí escribiendo un mensajito, ¿no? Aunque sea con un corazoncito, uno se da cuenta de que detrás de esa pantalla está alguien que está viviendo plenamente su Eucaristía. Muchos de los sacerdotes transmitimos, aunque sea alguna de nuestra Eucaristía, casi diaria.
En el caso mío, yo transmito la Eucaristía en la parroquia ahora del Sagrado Corazón de Jesús, de martes a viernes a las 7 de la tarde y los domingos a las 12:30. Pero así ustedes pueden encontrar en sus parroquias esas transmisiones, y ahí es donde pueden ustedes de repente poner su mensajito, hasta poner su misma petición. Sabemos que cuando mandan una petición ahí ya en medio de la misa, sabemos que tu misa la estás ofreciendo ¿no? Y creemos firmemente que estás viviendo desde ahí tu misa. Por eso, pues puede ser una forma también que tengas ya tu horario de vivir, de escuchar la misa, aun cuando no puedes salir de tu cama, de tu casa, porque estás imposibilitado. Y entonces puedes hacerlo ahí. Recuperar algunas oraciones que anteriormente hacías, qué bueno sería, ¿no? El poner de repente algunas alabanzas ahí en tu grabadora o en el YouTube, poner algunas alabanzas y cantarlas. Oye, sería padrísimo que lo estuvieras haciendo allí en tu cama, en tu casa. Los que estoy hablando sobre todo para aquellos que no pueden salir. Los que pueden salir, ya saben ustedes que procurar su misa, si se puede diario, porque eso te sirve primero para mover tus pies, y segundo para que te vayas más allá de ti mismo y puedas estar en ese ámbito de Dios. Yo creo que si muchos los descubriéramos haciendo eso, nos llenarían de esperanza. Alcanzaríamos a ver a Dios actuando en ustedes. Ahí es donde les digo, de repente ustedes dicen, ya estoy muy enfermo, ya no puedo levantarme de mi cama, ya no tengo nada que hacer. Y yo les digo, si nos dieran testimonio de esa fe, ya estarías evangelizando, ya estarías dando testimonio a los que te rodean. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no también ponerse a misionar desde su cama? Cuando oran su rosario y piden por los misioneros, cuando piden por los trabajos de su parroquia, etcétera, son parte integral integrante de su parroquia. Porque sabemos que quienes nos están sosteniendo son sus dolores y sus sacrificios los que ayudan a que la parroquia tenga éxito o no tenga éxito. Ustedes pueden decir, ay, es que tal padrecito no me gusta. Ofrece, los que están en su casa, que no pueden caminar, ofrezcan sus sufrimientos, su estar ahí, para que nosotros los sacerdotes cambiemos. Tienen tanta riqueza por dar que no entiendo por qué ustedes se quedan pensando que no sirven para nada. Claro que sirven. Otra de las cosas que tenemos que ver sobre esta parte del sosiego, de trascender, es que en la vejez nuestra espiritualidad tiene que ser más simple. ¿Para qué te conflictúas en querer aprender conceptos teológicos cuando nuestro rosario nos puede llevar al encuentro con el Señor? Cuando, si participamos en la hora santa, el escuchar o el hablar o el simplemente estar con el Señor puede ser esa parte que me lleva más allá de mí mismo, que me deja de pensar en mí mismo. Hay experiencias de libertad, o tiene que haber experiencias de libertad en ustedes donde puedan experimentar también esa presencia de Dios. Miren, si ustedes piensan que tenemos que evaluarnos sobre cómo debemos orar, no hay evaluación. ¿Cómo te sientes bien? Los que podemos caminar, podemos asistir a las asambleas, a las casas de oración, a las pequeñas comunidades, de tal manera que ahí nos llenemos. Los que estamos en casa, como ya les decía, sus oraciones tradicionales, como también los cánticos que podamos recordar y que nos pongamos a cantar. ¿Qué importa que los demás nos critiquen? Si al fin y al cabo nosotros estamos experimentando de esa forma la presencia de Dios. Así es que ya en la vejez se tiene que cerrar el círculo y regresa el ser humano a la infancia, pero a la infancia en esta espiritualidad, donde nos acercamos otra vez como aquel niño confiado en que
el niño Jesús o la imagen que uno se acerque lo está escuchando. Que no era la fe que nos pedía el Señor. No nos decía que nos hiciéramos como niños. Y no es una fe tonta, es una fe confiada plenamente, como nos lo han pedido muchas veces los señores curas, de que creamos firmemente que Dios puede actuar, y seguramente actuará. No como tú quieres, no en lo que tú quieres, pero sí para tu bien, eso tenlo por seguro. Por eso nos decía en Mateo 18:3, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. En la vejez comprendemos de una manera nueva el sentido de este evangelio. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Mateo 5:13. En la vejez también renunciamos a la riqueza de nuestra espiritualidad, es decir, ya no son cosas elevadas, sino nos volvemos pobres de espíritu. Aquí estamos. A lo mejor no tenemos nada que decirte, pero aquí estamos. Nos limitamos a las formas muy sencillas de rezar y callar. En la pobreza de nuestro espíritu nos entregamos a Dios, el único que puede colmar nuestros vacíos. Así, simplemente decirle, aquí estoy. Tú eres el único que puede ayudarme y a experimentar esa presencia tuya en esta paz. ¿Qué les invito ahora y qué les quiero dejar de tarea? Los que puedan caminar, empiecen esa rutina hermosa de ir al encuentro con su amado, que es Dios allá en su iglesia. Que no llegan a la misa porque a lo mejor es muy temprano o es muy tarde. Acérquense a hablar con el Señor. Ahí ese que está en el sagrario, escondido, esperándolos. Acérquense a Él. Los que están en sus casas, busquen su libro de oraciones y vuélvanlas a hacer. Recen su rosario, ofrézcanlas por los trabajos de la parroquia. Háganle un ramillete espiritual a su señor cura, a su párroco, y entréguense o mándenselo con los ministros de enfermos o con sus nietos y díganle, mire, esto hizo mi abuela porque no puede salir, no se puede mover de su cama, pero he estado trabajando también por esta parroquia. Por favor, a los adultos mayores, que llegue este video y que yo no pueda ver cara a cara porque son de otras parroquias o están postrados en una cama, en una silla y que no salen mucho de ahí. Por favor, trabajen por su parroquia, ofreciendo sus sufrimientos, haciendo momentos de oración, momentos de sacrificios, donde los ofrezcan por el trabajo pastoral de la parroquia. Y les vuelvo a decir, háganselo saber a su señor cura, mándenle un recadito con su nieto, con su nieta, con su hija, y sirve que los hacen ir a la iglesia. Mándenles una cartita al párroco y díganle, yo no puedo ir a la iglesia, pero estoy trabajando, ofrezco mis oraciones, ofrezco mi rosario por el trabajo que usted está realizando, evangelizador en nuestra parroquia. Y a lo mejor, como les digo, háganle su ramilletito espiritual, 10 Padres Nuestros, 10 rosarios, un sacrificio, el dolor que sentí en la mañana, lo ofrecí por el párroco. Tantas cosas que pueden ustedes ofrecer y que de veras eso da fruto en nuestra parroquia. Que no pueden hacer nada, claro que pueden hacerlo. Vayan más allá de ustedes mismos, déjense de mirar postrados y con dolor y véanse cómo pueden hacer grandes cosas por nuestra comunidad parroquial. Así es que los invito a ponerse a trabajar. Ustedes pueden evangelizar desde su casa, desde su cama, desde su sufrimiento. Ustedes pueden hacer mucha misión por su parroquia. Así es que ahí les encargo. Y quiero que recordemos una oración que seguramente hacíamos todos cuando éramos niños. Una oración tan simple, tan sencilla, pero que nos hace experimentar la protección y la providencia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la oración del ángel de mi guarda? Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, pues me perdería. Háganla. Es tan simple, pero sabemos que el ángel o los ángeles que nos guardan son aquellos que el Señor ha mandado para que nos ayuden, nos protejan.
Entonces pidámosle otra vez esa providencia de Dios en su ángel de la guarda y despertémoslo, porque seguramente se ha quedado dormido porque hace mucho tiempo que no lo invocábamos. Oren simplemente y sencillamente así, desde lo que son, desde lo que han vivido. Siéntense en la iglesia y solamente díganle al Señor: aquí estoy, aquí estás, ¿qué quieres que hagamos? Y seguramente el Señor les dirá, en ese sentimiento, en ese pensamiento, en ese deseo. Ahí se manifiesta también Dios. Disfrútenlo. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!